Muy buenos días, el tema de hoy es cómo ser un gigante. Vamos al libro de Lucas 17, 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Cómo puede ser usted un gigante en la fe? Cuando usted tiene problemas, cuando usted tiene circunstancias adversas, cuando usted tiene un conflicto, una situación difícil, que usted no encuentra salida. Ahí usted podrá derribar ese gigante. Muchas personas le dicen al Señor cuando están bien: Señor, dame fe. Señor, qué fe la que me has dado. Señor, qué fe la que tengo. Uy, es que esa fe que yo me gasto es increíble. Pero cuando viene el conflicto, el problema, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? ¿La fe dónde quedó? ¿Dónde está lo que creía? ¿Dónde está lo que declaraba? Miremos el ejemplo del rey David. En el pueblo de Israel se presentaba el gigante Goliat. Y el gigante Goliat viene y se les presenta a todos, y todos con un miedo, porque era el gigante de gigantes, Goliat. Y no había en ese tiempo, era uno de los últimos gigantes que habían. Y amedrantaba al pueblo de Israel, y él se creía poderoso, porque aún así ninguno era capaz de enfrentarse a él. Y peor aún, el decreto que había declarado, que el que venciera, él le daría lo que el pueblo pidiera. Pero si él ganaba, todos tendrían que ser esclavos. Pero se aparece el rey David, un joven de unos 16 años. Un joven que había sido entrenado en los campos con las ovejas, enfrentándose a osos y leones. Y él no miró la grande de su estatura, no miró la fuerza, él miró el poder que estaba en él. ¿Cuál era el poder? Jesús. El poder que el Señor ya había depositado en él y lo que él confesó. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, él no le tuvo miedo a él. O sea, él no declaró: uy, ¿ahora qué vamos a hacer con este gigante? No, ahora me va a derribar. Porque era mucho más alto que David. Pero él no miró su tamaño, ni su estatura, ni su fuerza. Él miró con quién estaba. Hay personas que dicen: es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Pero viene un problema insignificante del mundo, ¿y dónde está el grande que estaba en usted? Ya le convirtió en un gigante esa circunstancia. Y usted y yo contamos con el gigante de gigantes, con Jesús de Nazaret, el que venció en la cruz, el que derribó todo gigante. David nunca miró la estatura. David sabía con quién estaba. David sabía con quién iba. Y que él le daría el respaldo en todo, sí. Y como con una onda, a través de una piedra, venció al gigante, porque le dio en la frente y lo tumbó. ¿Cómo lo pudo derribar? ¿Y él a nombre de quién iba? Al nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando se le presenta un inconveniente, una dificultad, ¿dónde está su fe? ¿Frente a usted? Pero con este conflicto, este problema, esta deuda, ahora vienen a embargarme la casa, vienen a embargarme en el carro, vienen a embargarme la moto, vienen a embargarme mis bienes, vienen a embargarme el sueldo. ¿Y ahora yo qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Ahora, ¿de dónde voy a recorrer para tener finanzas? ¿Cómo voy a poder pagar esa deuda en el banco, esa hipoteca? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Quién me podrá ir a defender, ayudar? ¿Quién me proveerá? Hablamos acorde a los problemas. Pero la fe, ¿dónde está? Cuando estamos bien, la fe está gigante, ¿cierto? Pero cuando hay algún inconveniente, ¿dónde está la fe? Esa es la fe que el Señor quiere que usted y yo activemos. Y la activemos y obremos conforme a la palabra. Porque hay personas que son tan religiosos, que saben de la palabra solamente lo que le ven los domingos o el día que va a la reunión de la iglesia. Pero no son personas que tienen hábitos espirituales, de oración, de ayuno, de lectura y meditación de la palabra. Porque a medida que usted lee la palabra, usted encuentra las herramientas para vencer ese gigante. Encuentra las herramientas para que su fe se incremente. Por eso hay como lo habla Jesús en Lucas. Y dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras
fe como un grano de mostaza. Y muchas veces ni siquiera nuestra fe se vuelve como un grano de mostaza. Se desaparece, se desvanece en un inconveniente. Y tú podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Y es que aquí el Señor nos lleva que la fe tiene que ser activada y es hablarle al problema, a la circunstancia, a la enfermedad, al conflicto, a la deuda, pero con una palabra, declara una palabra que el Señor le haya dado. Esa palabra se convierte en esa onda, en esa lanza, como lo hizo el rey David, y derribará a ese gigante, y usted verá la respuesta de Dios y verá al Señor cómo lo respaldará en todo lo que usted hace y hará. Pero tiene que haber esa fe. Pero usted, para que pueda incrementar esa fe, usted tiene que ser un hombre de oración y de palabra. Una persona que memoriza textos bíblicos, que declara lo que dice la palabra, no declara lo que dicen las circunstancias, no declara lo que dice el problema, no declara lo que dicen los bancos, lo que dicen los amigos, los vecinos, el médico. No, usted declara lo que el Señor dice a través de su palabra. Porque el rey David dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no habló el mismo lenguaje de toda la gente que rodeaba al gigante. Él habló lo que el Señor había hecho en su vida, lo que ya había hecho en los campos, peleando él contra osos y contra leones. El Señor le da las mejores batallas a sus guerreros. Que usted se convierta en ese guerrero de la gracia y la gloria de Dios y el Señor lo respaldará en todo. Declare, confiese y profetice la palabra de Dios y su fe se incrementará de una manera sobrenatural en Cristo Jesús. Amén y amén.